Página 99, lección 16. Y pues nada más y nada menos corresponde a lo que es la lección de Dios es Santo. Vamos a estar viendo lo que es este atributo y básicamente pues para muchos teólogos y personalmente entendemos que ningún atributo del Señor es más o es menos o tiene jerarquías. Entendemos que todos los atributos del Señor pues tienen la misma importancia, pero muchos hacen ese comentario y vemos que básicamente pues lo que es este atributo personalmente es uno de los atributos más fascinantes que podemos encontrar en el Señor. Y lo digo porque si pudiéramos, y sabemos que no es posible, pero si pudiéramos poner en orden, o sea, la santidad del Señor estaría en el primer lugar. Ahora sí, Sproul decía que la santidad del Señor es como esa esmeralda o ese diamante en la corona, en ese sentido. Y lo entendemos porque si el Señor, por así decir, pudiera perder este atributo o se pudiera corromper este atributo, todos los demás atributos se vendrían abajo. ¿En qué sentido? Pues básicamente si el Señor no fuera santo, pues entonces tendríamos que dudar de Él en cierta forma, porque sabríamos que su justicia no es 100% justa. Entenderíamos que el Señor entonces podría tender a hacer el mal, o entenderíamos muchas otras cuestiones si este atributo se llegase a perder. Entendemos que eso no es posible ni nunca va a llegar a pasar, porque el Señor dice que no cambia, es inmutable. Todos sus atributos, o sea, son Él mismo. Entonces, de una forma, pues entendemos que el Señor nunca va a perder su santidad, o sea, y de cierta forma, pues no vamos a llegar a entender y comprender al 100% el esplendor de lo que Él es santo. ¿Por qué? Porque pues nosotros no somos santos. No, nosotros nunca lo hemos experimentado. Estamos siendo transformados en santidad, pero no conocemos la santidad plena como el Señor, como lo hizo Isaías. Cuando estemos delante del Señor, pues entonces vamos a entender y ver esa majestuosidad, pero por lo pronto estamos muy limitados en lo que entendemos nosotros como santidad. Entonces, dicho esto, pues vamos a entrar a lo que es la lección. Y básicamente pues aquí tenemos lo que nos dice aquí, ¿no? La palabra santo traduce el vocablo hebreo kadosh, el cual significa separado, marcado, puesto aparte o retirado del uso común. Cuando se refiere a Dios, esta palabra tiene dos significados importantes. Dios es trascendente sobre su creación y sobre la corrupción de su creación. Entonces, por otro modo, vemos que también la palabra trascendencia proviene del verbo latín trascendere, trans, sobre, y sendere es escalar. ¿Qué significa ir más allá? Llevando sobre, levantarse sobre o exceder. Entonces vemos como creador, Dios está sobre su creación y es totalmente distinto de todo ser creado. La distinción entre Dios y el resto de su creación no es meramente cuantitativa, sino cualitativa. A pesar de su esplendor, todos los demás seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Solo Dios es Dios, separado, trascendente e inalcanzable. Entonces, como vemos, o sea, la santidad de Dios no es cualitativa, o sea, esto quiere decir que no se puede, no es de que tenga mucho o menos o más, sino es cuantitativa, o sea, en calidad. Nosotros sí podemos medir nuestra santidad cuantitativa porque sabemos si estamos llegando a ser más santos o estamos llegando a ser menos santos.
Y igual también podemos ver una calidad de nuestra santidad si estamos progresando en la santidad, por así decir. Entonces, vemos que en el Señor, pues no, o sea, el Señor es 100% santo, de una manera que no, pues no la podemos medir, o sea, sobrepasa nuestra percepción. Vemos que también la santidad es el atributo preeminente de Dios y la verdad más grande que podamos aprender acerca de Él. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y estudiaremos son simplemente expresiones de su santidad que demuestran que Él es distinto de su creación, absolutamente separado, un ser completamente diferente. La naturaleza triuna de Dios es una expresión de su santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea tan incomprensible, misterioso y maravilloso? Decir que Dios es espíritu es expresar otro aspecto de su santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea libre y sin obstáculos? La perfección, la naturaleza eterna, la autoexistencia, la inmutabilidad, la omnipotencia, la omnipresencia y omnisciencia de Dios son cada uno de sus expresiones de santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea tan grande y digno de reverencia? Mientras continuamos nuestro estudio de los atributos de Dios y caminamos delante de Él, debemos tener en mente esta gran verdad. Específicamente, Dios es santo y todo lo que Él es y hace es una expresión de su santidad. Entonces, también vemos que la santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo que es profano y pecaminoso. Dios no puede pecar ni puede complacerse en el pecado, tampoco puede tener compañerismo con éste. Es imposible sobreenfatizar la importancia de la santidad de Dios. Lo que entendemos acerca de este atributo influirá cada aspecto de nuestra relación con Él. Como las Escrituras declaran en Proverbios 9:10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces vemos que es importante entender que la santidad de Dios es intrínseca o inherente, o sea que es interior, especial, que es su propia naturaleza, o sea, podríamos decir que Dios en sí mismo es santidad, por así decir. Entonces vemos que la santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial para que Él sea o Él es. Él es santo. Dios tendrá que dejar de ser Dios para no ser santo. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no sea santo. Esta es una verdad maravillosa que inspira gran confianza en Dios. Entonces, vemos que esto de la santidad es un atributo, por así decir, importante en Dios, que nos trae consuelo, por así decir. Porque como les digo, entendemos que Dios es santo y Dios en sí mismo moralmente es santo. O sea, que Él no va a hacer nada en contra de sus criaturas o algo negativo, por así decir. A lo mejor para nosotros muchas de las veces parece un castigo a veces, ¿no? Lo que nos pasa. O en este caso, como por ejemplo con Job. O sea, yo he escuchado que no, es que Dios es malo porque y sacan ahí argumentos con lo que pasó con Job, pero es como les digo, o sea, si ustedes llegaran al cielo y le preguntaran a Job si valió la pena o si volvería a pasar por esa cuestión, o sea, él lo volvería a hacer con tal de repetir esa experiencia en ese sentido que aprendió Job acerca del Señor. Entonces, esto de la santidad, pues vemos que también su naturaleza, la idea escritural de la santidad de Dios es doble. En su sentido original denota que Él es absolutamente distinto a todas sus criaturas y está exaltado por encima de ellas en majestad infinita. Así entendía la santidad de Dios, es uno de sus atributos trascendentes y es algo expresado como su perfección central suprema. No parece adecuado hablar de un atributo de Dios como si fuera más central y fundamental que otro, pero si esto fuera admisible, el énfasis escritural sobre la santidad de Dios justifica su selección.
resulta bastante evidente, no obstante, que la santidad en este sentido de la palabra no es realmente un atributo moral que pueda coordinarse con los demás, como el amor, la gracia, la misericordia, sino en cambio algo que es coextensivo con y aplicable a todo lo que puede predicarse con Dios. O sea, básicamente la santidad de Dios lo permea todo. ¿Y cómo es esto? O sea, su amor es un amor santo, su justicia es una justicia santa, su moralidad es una moralidad santa. Todo lo que entendemos por los atributos del Señor con relación a nosotros, y no solamente a nosotros, sino que todo lo de Él, la santidad lo permea. Es lo que nos está diciendo este autor, que es de un comentario de una teología sistemática de Editorial Tesoro. Entonces vemos que resulta bastante evidente, no obstante, que la santidad en este sentido de la palabra no es realmente un atributo moral que puede coordinarse con lo demás, como con el amor, la existencia y la misericordia, sino en cambio algo que es coextensivo, o sea, lo mismo que explicábamos. Entonces, Él es santo en todo lo que revela de Él, en su bondad, gracia, así como en su justicia y su ira. O sea, hasta en su ira es santa, dice la Biblia. Entonces, en este sentido, sabemos que aún todo lo que hace el Señor, o sea, la santidad lo permea. Entonces, otra forma que podemos ver también es que la santidad en las Escrituras dice que Dios es santo. El término santo, de la manera en que se utiliza en la Biblia para describir a Dios, se refiere tanto a su naturaleza como en su carácter. En primer lugar, la santidad de Dios se refiere a su carácter. En primer lugar, la santidad de Dios se refiere a su grandeza y a su trascendencia, el hecho de que Dios está por encima y más allá de todo lo que hay en el universo. En este sentido, la santidad de Dios es incomunicable. Solo Dios en su ser puede trascender todas las cosas creadas. En segundo lugar, la palabra santo aplica a Dios y se refiere a su pureza o su absoluta excelencia moral y ética. Esto es lo que Dios tiene en mente cuando manda que sus criaturas tengan santidad y serán santos porque yo soy santo. Y eso lo vemos en Levíticos 11:44. Al ser injertados en Cristo, somos renovados interiormente por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad también pues sabemos que es llamado santo porque su tarea principal en la obra trinitaria es redención, y esta se aplica en el trabajo a nuestras vidas. O sea, básicamente el Señor, el Espíritu Santo, lo que hace en nosotros pues es un trabajo de santificación. Entonces, en ese sentido, pues le llevamos mucha ventaja a todos los del Antiguo Testamento, porque básicamente el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos ayuda a nosotros a trabajar en esa santificación. Lastimosamente, pues muchos de nosotros, pues somos muy cabezas duras, ¿no? Por así decir. Entonces, le damos más cabida a la carne que a otra cosa. Entrando a lo que es bueno, de aquí se atoró. Vamos. Ok, vamos al punto número 1 en nuestro libro, y nos dice: en las Escrituras el nombre tiene un gran significado. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Básicamente vamos a comentar sobre estos versículos, y vamos a ver el inciso número A, y vamos a leer lo que nos dice. Dice: yo soy el que soy, Éxodo 3:14, Dios es santo, separado y distinto de todos los demás seres y cosas. No hay ninguna ilustración o ejemplo que sea adecuado para comunicar quién Él es verdaderamente. Si pedimos a otro hombre que se describa a sí mismo, él puede señalar a otros seres humanos y decir: yo soy como él o yo soy como ella. En cambio, Dios es incomparable. Ni aún el más grande de los arcángeles en el cielo es ejemplo adecuado de quién es Dios. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, Dios solo pudo señalarle a sí mismo y declarar: yo soy el que soy.
Esta verdad nos ayuda a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo Jesús. En Cristo, Jesús es Dios en carne y la única imagen o ejemplo verdadero de quién es Dios. Y eso lo tenemos en Juan 14:9 y en Colosenses 1:15. Dios ahora contesta cada pregunta acerca de sí mismo, señalando a su Hijo y declarando, yo soy como Él. Entonces, tenemos eso. Inciso B, tenemos que santo y temible es su nombre, y eso lo vemos en Salmos 111:9, que dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Entonces vemos que la palabra temible traduce el verbo hebreo yaré, el cual significa temer. En este contexto denota que Dios inspira sobre cogimiento y reverencia. Un entendimiento correcto de la santidad de Dios siempre tendrá como resultado una profunda reverencia ante Él. Entonces, vemos esto de ahí y vemos que también pues su nombre es santo y su infinita pureza y rectitud se muestra en todo aquello en lo que se ha dado a conocer, y porque es santo debe por tanto ser reverenciado, y para que se piense en él y se mencione como un temor santo. Entonces vemos que lo que es santo debe ser reverenciado. Los ángeles tienen la mirada puesta en la santidad de Dios cuando cubren el rostro delante de Él, y eso lo tenemos en Isaías 6:2. Y nada contribuye más al honor del hombre que su santificación. Entonces, este inciso C, vemos que dice que el alto y sublime al que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Y eso lo tenemos en Isaías 57:15, que nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces ahí tenemos eso en el inciso C. Y en el inciso D tenemos esta pregunta, dice, en los versículos anteriores las palabras tales como santo y temible y sublime fueron usadas para describir a Dios. ¿Qué te comunican estas palabras acerca de la santidad de Dios? Y esto pues básicamente lo dejé ahí en blanco para que me dieran sus comentarios. O sea, ya vimos que en los versículos de atrás pues nos habla sobre que Dios es santo y temible. Lo vemos también en el C, que dice que es alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Entonces, ¿qué nos comunican estas palabras acerca de la santidad de Dios? Lo que es santo, temible y sublime. ¿Qué fue lo que respondieron en tanto a lo que es? Muy bien. Entonces al hermano, o sea, estas palabras, o sea, santo, temible y sublime, para él básicamente le dice que es un Dios incomparable. Es lo que le refleja. ¿Algún otro comentario? Yo pensaba, hermano, que el conocimiento y la sabiduría eran algo en lo que podíamos confiar. Pero viéndolo bien y despacio, hermano, que el conocimiento y la sabiduría solamente el Señor los puede. Cuando el Señor los concede en el pensamiento y el corazón del hombre es cuando hace la diferencia. Porque cuántas personas hay que no saben leer y escribir, pero son tan sabios como el que sabe más. ¿Me entiendes? Porque lo toman en cuenta y se comportan, ¿verdad? Como debería ser. Esta semana el Señor ha venido hablando en mi vida de una manera en la que yo antes tuve el privilegio, y para mí era un privilegio, de criticar y juzgar a alguien por su comportamiento, por las cosas que hacía. Y ahora me di cuenta que yo también estoy para ser medido de ese modo. Y cuando me veo imposibilitado, ¿verdad?, para hacer aquellas cosas que me corresponden como hijo de Dios, no lo puedo hacer. Nada lo digo en mi corazón. Nada lo digo en mi corazón. Hemos estado perdiendo muchas oportunidades. Y como dice la Escritura, ¿por cuánto le hiciste a uno de estos mis pequeños? A mí lo hiciste. No pensando en el conocimiento, sino el Señor ya nos dio ese conocimiento y ese conocimiento, y ahora es la oportunidad que tenemos de proceder de acuerdo a su voluntad. Así es. Pienso que es santo. Dice, sed santos como yo soy santo.
Entonces, claro, nosotros estamos en el mundo y no podemos llegar a ser la magnitud que Él es santo, 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 dice su palabra. Sublime porque Él es misericordioso, no hace excepción de personas, Él es sublime, su esencia en sí, no hay quien la pueda quitar. Él es sublime. Entonces, algo que con palabras no lo podemos describir, algo sobre todo el nombre como es su palabra. Sí, pues básicamente eso, ¿no? O sea, quedaríamos corto en cualquier ejemplificación o cualquier palabra, por más excelsa que podamos transmitir, o sea, creo que quedaremos muy corto ante a poder describir o tratar de expresar esa santidad. R.C. Sproul, creo que ya llevaron ustedes ese libro hace tiempos, y este pastor, cuando existió, tiene hace creo que 3 años que falleció, en una de sus, bueno, en varios de sus estudios, dio el testimonio en ese sentido de cómo llegó él a conocer al Señor. Y él describe esa experiencia que tuvo él en el seminario o en la universidad. Y básicamente su conversión, dice que en una noche él sintió esa inquietud de orar. Entonces dice que él no encontró en ese cuarto esa conforte para orar, y dice que allí en la universidad tenían una pequeña capilla. Entonces dice que él fue en aquella noche muy helada, creo que había nevado, porque dice que cuando iba caminando hasta se podían percibir las pisadas, o sea, de cómo crujía el hielo cada vez que pisaba. Y dice que había un silencio muy extremo, o sea, dice que alcanzó a escuchar los sonidos de la campana. Y dice que cuando entró a la capilla, o sea, cuando abrió, dice que fue algo como en las películas, cuando uno abre esas puertas y chillan esas puertas. Y dice que cuando iba hacia el altar, o sea, dice que él sintió ahí la presencia del Señor, pero dice que fue una presencia en ese sentido, o sea, muy acogedora, pero al mismo tiempo él sintió ese temor reverente hacia el Señor. O sea, dice que fue una experiencia en la cual él involucró, de hecho, toda su vida para tratar de comunicar a las demás personas esa santidad del Señor. Recordemos el hecho de Isaías, cuando en esta visión llegó hasta la presencia del Señor, y lo que tenemos en Isaías 6, y nos habla también de ese temor reverente que tuvo Isaías delante del Señor. Yo les he platicado muchas de las veces, o he comentado con ustedes eso mismo, que muchas de las veces nos imaginábamos o nos imaginamos que vamos a llegar al cielo y vamos a llegar y vamos a hablar con Dios o con Jesucristo y no, ¿qué onda? Y así, abrazar esto, como si fuéramos, no sé, o sea, muy grandes amigos, y en cierta forma dice que somos hermanos del Señor, pero lo que vamos a hacer es lo mismo que hicieron todos los personajes de la Escritura, o sea, se postraron delante de Él y lo reverenciaron. Muchas de las veces queremos tratar a Dios como si fuera nuestro tío bonachón o nuestro tío, o sea, que le estamos pide y pide cosas y Él nos concede, o que cuando nos llevaba a la tienda y nos compraba nuestra paleta. En ese sentido, el Señor, como dice aquí, es temible, es santo, y cuando estemos delante de Él nos vamos a dar cuenta de cuán corrompido estamos nosotros. Fue lo que hizo Isaías en cuanto lo vio. Ay de mí que soy muerto. Porque él vio la santidad del Señor. Dice que hasta las cosas inanimadas temblaban a la voz del Señor. Los quiciales temblaron. Nos vamos a dar cuenta qué tan pecadores y qué tan manchados estamos
delante de la presencia. Vamos a ver la luz como es, vamos a ver el blanco realmente blanco. A lo mejor el blanco que vemos aquí es un blanco que ni siquiera es blanco, ¿sí me explico? Realmente vamos a ver las cosas como son. Vamos a ver el amor como realmente es el amor. Porque lastimosamente todo lo que nosotros concebimos y creemos que es así, lastimosamente lo hemos corrompido como criaturas. Hemos corrompido el amor, hemos corrompido la amistad, hemos corrompido el sexo. Todo lo que tenemos en mente que supuestamente es bueno, o sea, todo eso lo hemos corrompido. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Y hasta que no lleguemos a la presencia del Señor, entonces vamos a ser glorificados y vamos a tener un nuevo cuerpo y vamos a entender verdaderamente cómo fue hecho todo lo que fue hecho. Creo que el hermano Plácido quería comentar. Ahorita que estaba mencionando eso, se me viene la imagen que ponen a veces a ciertas personas en Facebook la imagen esa de una, ya sea de legos o arena, una estatua y nada más la tocas acá abajo y de repente se viene desbordando y queda en polvo. Y así somos nosotros delante de Dios. Cuando estamos delante de su presencia ahorita hermanos, somos polvo. Vamos a llegar ahí y de ahí Dios nos va a levantar y va a ser al revés. La imagen del polvo nos va a formar una nueva criatura. Va a estar delante de su presencia y algo increíble que somos pecadores. Vamos a volver ahí. Nuestra semilla se tiene que sembrar para poder levantarse delante de la presencia de Dios. Wow. Esa imagen me llamó la atención porque va a ser al revés. Delante de Él, este cuerpo ya no va a existir, va a existir uno nuevo y se va a levantar. Vamos a ser transformados delante de la presencia de Dios. Dígame, hermano. Me acaban de hacer ¿Son dos una más? observación y me dice, los zapatos hacen mucho ruido. Cuando tú andas saltando, todo el mundo voltea para verte. El Señor tenga misericordia de mí, hermanos, porque si por los zapatos la gente me ve y me equivoqué, me van a juzgar, me van a criticar. Pero que los zapatos son lo de menos, el comportamiento. Si yo estoy siendo obediente, estoy sirviendo a mi Señor, si aquella santidad y aquella justicia y aquel amor no son reflejados en ese andar, el Señor tenga misericordia de mí. Porque Él está confiando que todo lo que yo haga, lo haga pensando en que los que vienen detrás de mí también puedan hacer y servir a Dios con todo su corazón. Yo lo he experimentado, hermanos. Se ha ganado a personas que han conocido a Cristo bajo ese ministerio que el Señor me ha dado. Han resultado mejores predicadores que yo. Y gloria al Señor, porque continuaron en el camino del Señor, se prepararon y sirvieron. Y están todavía, ¿verdad?, ministrando y sirviendo en diferentes lugares. Y yo le doy gracias a Dios. Así es. Entonces, otra de las cosas que quiero aclarar, tampoco estoy diciendo que Dios sea un ser gruñón o que nos vaya a estar regañando todo el tiempo, no. Pero lo que nos deja ver a través de las Escrituras es que todas las personas, o al menos las que pudieron estar en la presencia del Señor, tuvieron un temor reverente. Ninguno de ellos se comportó, en este caso, como si estuviera viendo a su mejor amigo. O sea, todos entendieron que era el Dios Todopoderoso, vieron la santidad del Señor y tuvieron un temor reverente. De igual forma con el Señor. No estoy diciendo que el Señor se vaya a enojar porque nos ve o se vaya a molestar, no. Simplemente estoy diciendo que cuando estemos delante de Él nos vamos a dar cuenta del verdadero, de quién tenemos enfrente y nos vamos a ver en la condición en la que nos encontramos y cómo es realmente el Señor, o sea, cuán diferencia hay entre Él y nosotros. Entonces, lo único que vamos a poder expresar en ese momento va a ser reverencia. Es lo único que vamos a poder hacer, porque no va a haber ni palabras ni otra cosa que podamos hacer más que expresar reverencia. Entonces, entrando en las Escrituras, el punto número 2 dice, y eso lo tenemos en la página 101.
En la página 101, pues tenemos ahí en las Escrituras, encontramos que la santidad de Dios es santo, preeminente como trascendente. Es preeminente en el sentido de que no hay otro atributo divino que con tanta frecuencia se ha declarado y explicado en las Escrituras. Es trascendente en el sentido de que simplemente no hay ninguna comparación entre la santidad de Dios y la de cualquier otro ser o cosa. Y vemos que en el inciso A nos dice, la santidad de Dios es preeminente. Latín prae es ante y eminere es proyectar. Es imposible entender el carácter de Dios desconectado de su santidad. Sobre todas las cosas, Dios es santo, como se muestra esta verdad en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Entonces, vamos a Isaías 6:3 y en Isaías 6:3 y... dejé mi Biblia ya en la computadora. Bueno, Isaías 6:3 nos dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el versículo 8 nos dice, bueno, ese es Apocalipsis 4:8 nos dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por otro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces ahí tenemos una nota y esa nota nos dice que en la literatura hebrea la representación se emplea para dar énfasis a lo que se está diciendo. El hecho de que la santidad de Dios sea declarada 3 veces, llamado trisagio, de latín tardío trisagión, es del griego bisant. Y ahí vienen bastantes palabras en griego. Vemos que denota que Dios es absolutamente e infinitamente santo. Ningún otro atributo divino es proclamado con mayor énfasis. Nunca leemos en las Escrituras que Dios es amor, amor o amor, o misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero sí leemos que Él es santo, santo, santo. La santidad es el fundamento de todo lo que Dios es y hace. Y si a un atributo de Dios que simplemente no podamos sobreenfatizar, es su santidad. Entonces vemos que tanto en las Escrituras como en cualquier otro libro, la santidad de Dios hace mucha énfasis. Y por lo general en la mayoría de las predicaciones siempre se hace énfasis en eso, en que Dios es santo. Entonces vemos que la santidad de Dios, es un papel muy fundamental para nosotros en el sentido de que nos da plena confianza. Y como les digo, ¿por qué? Porque entendemos que no hay en su ser, en su plenitud, no hay ninguna mancha, ni un punto, ni nada que se le pueda acercar a algo que no sea 100% puro como Él. Entonces eso nos da una plenitud de cualquier cosa que pase en nuestras vidas, que sea de parte del Señor. Entendemos que es algo bien para nosotros. Porque muchas de las veces, al menos las cosas negativas que nos llegan a pasar en nuestra vida, muchas de las veces es porque o cometimos un error, una mala elección, o son resultados de nuestro pecado. Nada más que muchas de las veces decimos, no, es que es una prueba del Señor. No, pues, si andas haciendo cosas malas, pues lo único que te va a llegar es una consecuencia. Tarde que temprano, las acciones tienen una consecuencia. Igual las mentiras. Decía que la verdad es más lenta que la mentira, pero al final, así como el cuento de la liebre y la de esta, al final la verdad alcanza y siempre se descubren las cosas. Entonces, ¿sí? Entonces, entendemos que cualquier cosa, y la misma Biblia nos declara que todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman al Señor. Entonces muchas de las veces podemos estar apartados del Señor y el Señor trae disciplina.
y deberíamos de dar gracias que el Señor nos discipline porque eso da a entender que somos hijos de Él. Porque el que no disciplina es, ¿qué dice la Escritura? Y se oye fuerte, es como un bastardo, no tiene padre. Pero entendemos que nosotros sí tenemos un padre, el cual a su debido tiempo pues nos llama la atención. Entonces demos gracias en el día que estemos en disciplina por parte del Señor, o en el día que el pastor nos llegue a llamar la atención también, porque significa que también Él está preocupado por nosotros. He estado en congregaciones donde los miembros hacen lo que les da su gana y la disciplina pues no se mira por ningún lado, y queda a entender eso, pues de que no le importas a nadie. Síguele haciendo lo que quieras y de todos modos no hay problema. Entonces, es complicado, pero es bueno para nosotros. Inciso B, la santidad de Dios es trascendente. Y vemos que la santidad de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás. No hay santo como el Señor. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Y Éxodo 15:11 nos dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas? Bueno, y de hecho esa es otra versión, haciendo maravillas. La versión que tenemos nosotros, Reina Valera, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La nota, y creo que viene una nota en nuestra página. No viene una nota. Bueno, dice, Él es majestuoso en santidad. La santidad es el atributo esencial de Dios en la Biblia. Ciertamente es más que un simple atributo, es lo que verdaderamente constituye la esencia de su deidad. Dios es su pureza moral total, perfecta, absoluta e invariable. Entonces vemos que Dios es su pureza moral. O sea, básicamente y es como les he estado diciendo, o sea, Dios en sí mismo es santidad. Entonces, otra versión que leía yo en la Biblia de las Américas, dice: ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, hacedor o haciendo maravillas? Entonces, ahí hace un énfasis donde dice temible en las alabanzas, y es lo que vemos en Salmos. Si vemos casi algunas de las citas están en Salmos, y los cánticos en Salmos, pues vemos cómo nos muestra a ese Dios, el cual es temible por hacedor de maravillas, de prodigios. Y lo vuelvo a repetir, es un temor reverente, no es el temor de aquel padre que a lo mejor le pega a sus hijos constantemente sino que es el temor de un padre del cual pues había respeto, ¿no? Lastimosamente ahora no les enseñamos a nuestros hijos ese respeto como en las generaciones pasadas. O sea, anteriormente pues veíamos cómo los abuelos o cómo aquellas personas, pues los hijos tenían, bueno, al menos muchos tenían ese temor, ¿no? De que llegó mi papá, me va a pegar, o estas cuestiones, ¿no? Pero ahora pues los hijos son más desobedientes, no muestran respeto por nada, ni siquiera en las escuelas. He visto videos de donde los chamacos contestan de una manera horrible a las maestras. Anteriormente recuerdo que cuando la maestra le hablaba a la mamá, pues le tocaba regañada de la maestra y le tocaba regañada de los padres. Pero ahora es al revés, cuando la maestra le habla a los padres para darle una queja del niño, al que resulta regañada es la maestra. Entonces estamos como sociedad involucionando, o sea, estamos yendo para atrás en vez de evolucionar. Entonces es ese mismo respeto que merecen las autoridades y nuestros superiores. Es un respeto reverente, un temor reverente. Viendo las noticias, hermano, yo veía una fotografía de un lugar que tenía un edificio enorme,
ya habían recogido todos los escombros. Y el pensamiento que se me vino a mí fue, y los que vivían ahí, no vivía ninguno. También, ya los habían recogido, ya los habían enterrado. Esta semana tuvimos la experiencia de una hermana que el Señor cogió. En su calendario tenía algunas notas, ¿verdad?, que quería para todos los días. Y luego, el último día, puso una nota. Dijo, el día que yo muera, voy a platicar con mi hijo. Porque ya su hijo ya está en el cielo, ¿verdad? Él ya lo había recogido el Señor, lo cuidó como por 40 años, enfermo, que no podía caminar, que no podía andar. Pero ella tenía la seguridad de que cuando el Señor la recogiera, iba a estar delante de la presencia de Dios. El conocimiento y las cosas que había vivido después de que su hijo fuera recogido, ella iba a estar ahí para contarse las cosas. Dice el esposo de ella, no, hombre, ahorita tiene a Daniel, dice, tiene la cabeza así por todas las cosas que le están contando. Hermanos, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, pero también nos permite ver que el conocimiento y la sabiduría que Él nos está dando, el día de mañana, dice la Escritura, conoceré como fui conocido. Conoceré. Vamos a conocer muchas cosas, mis hermanos, que sucedieron en nuestro tiempo, y el Señor nos las va a revelar en el momento que estemos delante de su Ok, ok, eso mismo. En el Salmo 71, ¿verdad? Dice oración de un anciano. Eso no es para que lo agarres de tarea, pero en el versículo 19 dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo exceso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, y no está la pregunta, ¿quién como tú? ¿Verdad? Como estamos aquí en el Éxodo 15:8, es lo mismo que dice, pero es un anciano que ya se puso a reflexionar. Como ya ve que el Salmo 1, el 1:1 dice, bienaventurado el varón que anda en consejo de bueno, ¿verdad? Entonces ya aquí este anciano, que es realidad, se pone a reflexionar y está hablando de todas las cosas que Dios hizo en su vida. Pero al último, en el 19 está haciendo la pregunta, pero ¿quién como tú, da, que nos cuida, nos protege, donde quiera que vayamos, ¿verdad? Aún en nuestra niñez, en nuestra vejez, Dios ha tenido un propósito en nuestras vidas, Dios es santo y a nosotros, ¿verdad? Como dice, santos quiere decir apartados de Dios para toda buena obra. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como sus hijos, como sus apartados, ¿verdad? ¿Estamos haciendo buenas obras o malas obras? Así es. Hagámonos la pregunta, ¿quién como Dios? Muy bien. Entonces vemos que la santidad de Dios es trascendente y eso lo tenemos en el inciso B. La santidad de Dios sobrepasa infinitamente todo lo demás. No hay santo como el Señor, que nos enseña en los siguientes versículos, y en 1 de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, ¿qué nos trata de enseñar 1 de Samuel? Pues básicamente que no hay nadie fuera de nuestro Dios. Y tenemos también, Jesús nos dijo en Juan 15:5, que nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, vemos eso mismo ahí. Job 15:15. Job 15:15 nos dice, he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Entonces, ¿qué vemos? Aún el hombre más santo no es digno de confianza ante el Señor. Porque es lo que nos dice. He aquí, en sus santos no confía, y aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Ni aún los cielos, cuando vemos esas nubes tan blancas, o sea, ni aún esas blancas nubes son tan limpias como... Así es. Isaías 40:25. ¿Alguien me lo podría leer? Porque, bueno, tenemos una nota, de hecho sí lo tengo, pero tenemos una nota en el Job 15, dice, esto no significa que hay pecado o corrupción en el cielo, sino que comunica dos grandes verdades. Uno, nada, ni aun los cielos mismos o aquellos que habitan allí son santos como el Señor. Y solo la santidad de Dios es intrínseca o inherente. La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial a quien Él es. Él es santo
En cambio, todos los demás seres y cosas, incluyendo en el cielo y sus santos ángeles, derivan de su santidad de Dios. Ellos no son santos en sí mismos, sino que su santidad fluye de Dios hacia ellos como un don o gracia. Si Dios se aparta de ellos y les retira su gracia, caerían de su santo estado y un estado de pecado y corrupción. Entonces es lo que nos dice esa nota, y Isaías 40:25 nos dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Entonces vemos que ahí pues, nos trata de decir que no hay hombre tan santo como el Señor, ni blanco más puro como Dios. Entonces, entrando al punto número 3. El punto número 3, que está en la página 103, nos dice: la santidad de Dios no significa solamente que Él es único entre toda su creación, sino también que Él es separado de todo lo que es pecaminoso. Dios no puede pecar ni puede complacerse en el pecado. Tampoco puede tener compañerismo con este. No hay absolutamente ninguna posibilidad que Dios pueda ser tentado o que su naturaleza se contamine. Él siempre permanece como es, santo e incorruptible. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Y ahí disculpen por el hipo, pero llevo con el hipo desde ayer. Ya veo ya llevo como galones de agua. Salmo 5:4, perdón, nos dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entonces, vemos esto que nos declara este salmo, y nos dice que debemos estar confiados porque en Dios no habita ni un átomo de maldad. Si es que pudiéramos describirlo con lo más pequeño y lo más, por así decir, o sea, en Dios no hay maldad en Él. Entonces, Él no hace maldad. Tenemos una nota ahí, nos dice: la palabra habita, traduce el vocablo hebreo gur, que literalmente significa residir. Dios no tiene nada que ver con el mal o la maldad. Él no tiene comunión con lo que es moralmente impuro. Es evidente que ningún mal procede de Dios, como algunos creen erróneamente, partiendo de la falsa idea de que Dios, de que tanto el bien como el mal eran parte de su divina sustancia. Dios es el bien infinito, y ciertamente de la boca y voluntad del Altísimo tan solo puede salir el bien, porque el bien y el mal no son compatibles y no pueden habitar juntos. Este es un texto de Dídimo el ciego, de uno de los padres de la iglesia en los primeros tiempos. Y pues ya para terminar en esto, Job 34:10 nos dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme lejos de este Dios la impiedad. Lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Entonces vemos que Dios está muy lejos de la impiedad y la iniquidad. Isaías 59 del 1 al 2 dice: el pecado siempre traerá separación. Y no. Isaías 59 del 1 al 2. Porque básicamente Isaías nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué? Porque pues básicamente el pecado trae separación. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos en esos asuntos. Porque de hecho, o sea, ¿quién de ustedes nosotros no ha experimentado que cuando fallamos al Señor, hasta tenemos esa vergüenza para orar al Señor? Porque le hemos fallado. Entonces, no solamente tenemos ese sentir en nosotros, sino que también la Escritura nos dice que el pecado trae separación.
Nos dice que estemos bien con las esposas porque si no, dice esas oraciones no salen del techo, así que estemos con cuidado. Alguien muy cerca a nosotros nos dice ahora que antes sentía vergüenza por el pecado y ahora dice, ahora que estoy bien con Dios, es algo bien diferente. Ahora dice, estoy estudiando la Biblia, estoy más con el Señor. Dice, ahora me siento que Dios me está oyendo. Pero antes, cuando andaba mal, nos platica que sentía vergüenza, inclusive orar. Me da vergüenza orar, no me acuerdo cómo andaba. Sí. Y ya para cerrar, Santiago 1:17, para cerrar, vemos que en Dios pues no hay nada, no hay maldad. Nos dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo bueno vemos que desciende de Dios mismo. Entonces, con eso quiero cerrar y tengamos en mente pues la santidad del Señor, y como nos dice Primera de Pedro 1:15, sed santos, porque yo soy santos. Vivamos esa vida que el Señor quiere y que le agrada al Señor. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Wow.